Hay promesas que no fueron dadas para adornar la fe, sino para sostenerla en los momentos donde las fuerzas humanas no alcanzan, y una de las más poderosas es la promesa del Espíritu Santo, porque Dios nunca llamó al creyente a caminar solo, ni a vivir desde su propia capacidad, sino desde una fuerza que viene de lo alto y que transforma desde adentro. Muchos han intentado vivir la vida cristiana con buena intención pero con cansancio acumulado, esforzándose por mantenerse firmes, por no fallar, por no retroceder, hasta que en algún punto el alma se agota y surge una pregunta silenciosa. ¿De dónde sale la fuerza para seguir? Y esa pregunta no es debilidad, es una invitación a volver a la promesa. Dios conoce la fragilidad humana mejor que nadie, porque Él mismo nos creó, y por eso nunca esperó que enfrentáramos el llamado, las pruebas y la misión con recursos limitados, sino que prometió una ayuda real, viva y constante, su Espíritu habitando en nosotros. La Escritura lo declara con claridad y propósito. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y esta no es una promesa simbólica, es una provisión divina para una vida que sería imposible sostener solo con fuerza humana. Antes de enviar a sus discípulos al mundo, Jesús no les dio una estrategia, no les entregó un plan detallado ni una lista de instrucciones complejas, les dio una promesa, porque sabía que sin el Espíritu Santo, incluso la mejor intención se desgasta, pero con Él, incluso la debilidad se convierte en instrumento de Dios. Tal vez hoy te sientes cansado de intentar hacerlo todo bien, de mantener la fe en medio de luchas internas, de sostenerte cuando parece que las fuerzas se acaban, y este mensaje no llega para exigirte más, sino para recordarte que no fuiste diseñado para vivir desde el agotamiento espiritual. La promesa del Espíritu Santo no fue dada solo para momentos especiales o experiencias emocionales, fue dada para la vida diaria, para el creyente común que enfrenta decisiones, miedos, dudas y responsabilidades reales, porque Dios sabe que allí es donde más se necesita su fuerza. Hay personas que creen que la fuerza espiritual se mide por cuanto resisten, pero la verdadera fuerza del creyente se mide por cuanto depende, porque depender del Espíritu Santo no es señal de inmadurez, es señal de comprensión profunda del diseño de Dios. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían oposición, persecución, rechazo y momentos de profunda incertidumbre, y aún así no los dejó solos, porque el Espíritu Santo no es un concepto teológico, es una presencia viva que guía, fortalece, consuela y capacita. Esta promesa es para el creyente que se siente débil pero quiere seguir, para el que duda pero no quiere rendirse, para el que ama a Dios pero se siente superado por las circunstancias, porque la fuerza que Dios ofrece no nace del carácter humano, nace de su Espíritu. Tal vez has pensado que no eres lo suficientemente fuerte, valiente o constante para lo que Dios te pide, pero la promesa nunca fue que tú lo serías por ti mismo, sino que Él te daría su poder para caminar más allá de tus límites naturales. El Espíritu Santo no solo da fuerza para resistir, da fuerza para avanzar, porque no fuimos llamados solo a sobrevivir la vida cristiana, sino a vivirla con propósito, claridad y dirección, incluso en medio de la dificultad. Hay momentos en los que el creyente se siente vacío, sin ánimo, sin pasión, sin claridad, y esos momentos no significan abandono de Dios. Muchas veces significan que hemos intentado caminar con nuestras propias fuerzas y hemos olvidado volver a la fuente. La promesa del Espíritu Santo es una invitación constante a dejar de cargar solos lo que nunca fue diseñado para ser cargado en soledad, porque la fe no es una carga pesada cuando se vive desde la dependencia correcta. Cuando el Espíritu Santo actúa, no elimina automáticamente los problemas, pero sí cambia radicalmente la manera en que los enfrentamos, porque donde antes había miedo, comienza a surgir valentía, y donde antes había confusión, empieza a nacer dirección. Dios no promete una vida sin luchas, promete su presencia en medio de ellas, y esa presencia es la que sostiene cuando la mente no entiende y el corazón se siente frágil. El poder del Espíritu Santo no es para impresionar a otros,
es para sostener al creyente en lo secreto, en lo cotidiano, en lo que nadie ve, porque es allí donde la fe se pone a prueba de verdad. Tal vez has visto a otros caminar con una fe firme y te has preguntado cómo lo logran, y muchas veces la respuesta no es que sean más fuertes, sino que han aprendido a depender más profundamente del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no solo fortalece, también recuerda, enseña y afirma, porque cuando el alma se siente perdida, Él trae a la memoria las promesas de Dios, devolviendo esperanza donde parecía haberse apagado. Este mensaje no es para que intentes ser un creyente más fuerte por tu propio esfuerzo, es para que recuerdes que hay una promesa disponible, una fuerza que no se agota y una presencia que no se retira. Si esta verdad está resonando contigo, te invito a escribir en los comentarios algo sencillo pero profundo. Necesito la fuerza del Espíritu Santo, porque al declararlo, no estás confesando debilidad, estás abriendo espacio para que Dios actúe. A lo largo de este camino vamos a descubrir cómo esta promesa se vive, se ora y se experimenta en la vida real, cómo el Espíritu Santo fortalece al creyente desde adentro y lo capacita para caminar con fe en medio de cualquier escenario. Quédate, no te desconectes, porque lo que Dios promete no es una carga más, sino una ayuda viva, y lo que viene a continuación nos llevará a declarar, orar y afirmar esta promesa de una manera más profunda y personal. Cuando una promesa de Dios es escuchada, necesita ser afirmada con fe, porque lo que no se declara con el corazón termina diluyéndose con el paso del tiempo, y hoy este momento es una invitación a dejar que la promesa del Espíritu Santo no sea solo recordada, sino abrazada, confesada y recibida con apertura. Hoy declaramos que no caminamos solos, que no enfrentamos la vida cristiana desde nuestras fuerzas limitadas, sino desde el poder que Dios prometió derramar sobre sus hijos, porque la fe no se sostiene por voluntad humana, se sostiene por la presencia activa del Espíritu Santo. Declaramos que el cansancio no tiene la última palabra, que el agotamiento espiritual no define nuestro llamado y que la debilidad no es un obstáculo para Dios, sino el lugar donde su poder se manifiesta con mayor claridad, porque así lo ha decidido Él desde el principio. Hoy afirmamos que la promesa sigue vigente, que el Espíritu Santo no fue dado solo a una generación ni a un grupo específico, sino a todo creyente que reconoce su necesidad y abre el corazón para recibir, porque Dios no retira lo que prometió. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos intentado caminar con nuestras propias fuerzas, confiando más en nuestra disciplina que en tu poder, más en nuestro esfuerzo que en tu espíritu, y te pedimos que nos enseñes nuevamente a depender de ti. Oramos para que el Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas internas, aquellas que nadie ve, aquellas que se desgastan en silencio, porque tú conoces cada lucha invisible y cada batalla interior, y creemos que tu Espíritu está obrando ahora mismo. Declaramos que el Espíritu Santo nos da poder, no para exaltarnos, sino para sostenernos, no para presumir, sino para permanecer fieles cuando el camino se vuelve difícil, y esa forma de poder transforma la manera en que entendemos la fuerza. Hoy afirmamos que el Espíritu Santo nos capacita para vivir una fe real, no perfecta, pero sí perseverante, una fe que se levanta después de caer y que no se rinde cuando las emociones fluctúan, porque la fuerza que viene de Dios no depende del ánimo. Padre, declaramos que tu Espíritu es nuestra ayuda diaria, nuestra guía constante y nuestra fuente de renovación, porque sin Él, incluso las mejores intenciones se agotan, pero con Él, incluso la debilidad encuentra dirección y sentido. Hoy confesamos que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, para renovar pensamientos cansados, para traer claridad donde hay confusión y para recordarnos las promesas cuando la duda intenta ocupar espacio. Declaramos que el Espíritu Santo fortalece nuestro corazón emocional, ayudándonos a procesar el dolor, la frustración y el temor sin quedar atrapados en ellos, porque su presencia no anula las emociones, las ordena y las sana. Padre, hoy ponemos delante de ti nuestras cargas, nuestras responsabilidades y nuestras preocupaciones, sabiendo que no fuimos creados para sostenerlo todo solos,
y al hacerlo, creemos que tu Espíritu nos da descanso interior. Declaramos que el Espíritu Santo nos da valentía para vivir la fe con coherencia, incluso cuando no es popular, incluso cuando es incómodo, porque la fuerza que viene de Dios no busca aprobación humana, busca fidelidad. Hoy afirmamos que el Espíritu Santo nos da palabras cuando no sabemos qué decir, nos da dirección cuando no sabemos qué decidir y nos da paz cuando la incertidumbre intenta dominarnos, porque Él es una presencia viva y activa. Padre, reconocemos que muchas veces hemos confundido fuerza con autosuficiencia, pero hoy elegimos redefinir la fortaleza como dependencia consciente de tu Espíritu, porque esa dependencia no nos debilita, nos alinea con tu diseño. Declaramos que el Espíritu Santo nos capacita para amar cuando es difícil, para perdonar cuando duele y para permanecer cuando todo invita a rendirse, porque su poder actúa donde el amor humano se queda corto. Hoy recordamos nuevamente tu palabra que declara, Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y al recordarla, creemos que esa promesa sigue activa y disponible. Padre, te pedimos que avives en nosotros el deseo de tu presencia, no como una emoción pasajera, sino como una necesidad profunda, porque sabemos que sin tu Espíritu, la vida espiritual se vuelve pesada y sin dirección. Declaramos que el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos en ti cuando la identidad se debilita, porque su voz afirma, corrige y consuela sin condenar, y esa voz produce estabilidad interior. Hoy afirmamos que el Espíritu Santo nos fortalece para servir sin agotarnos, para dar sin vaciarnos y para caminar sin perder el gozo, porque Él renueva constantemente lo que entregamos con fe. Padre, declaramos que tu Espíritu nos guarda de rendirnos antes de tiempo, porque muchas veces la prueba más grande no es el problema, sino el cansancio acumulado, y tu Espíritu nos sostiene allí. Si esta oración está resonando contigo, te invito a expresar tu acuerdo regalando un like a este momento, no como una acción automática, sino como una declaración silenciosa de fe, porque cada gesto consciente refuerza lo que el corazón cree. Declaramos que el Espíritu Santo nos da discernimiento para distinguir lo que viene de ti y lo que no, porque en un mundo lleno de voces, necesitamos tu guía para caminar con seguridad. Padre, hoy bendecimos nuestra vida espiritual, aun con sus altibajos, porque sabemos que no depende de nuestra constancia perfecta, sino de tu fidelidad inquebrantable, y esa verdad nos llena de esperanza. Declaramos que el Espíritu Santo nos fortalece para perseverar, no por orgullo, sino por amor, porque hemos sido alcanzados por tu gracia y no queremos caminar lejos de ella. Hoy creemos que algo se está afirmando profundamente en nuestro interior, una certeza nueva de que no estamos solos ni desprovistos de ayuda, porque tu Espíritu habita en nosotros y obra continuamente. Y mientras estas declaraciones y esta oración se asientan en el corazón, nos preparamos para profundizar aún más, porque recibir la fuerza del Espíritu Santo nos lleva naturalmente a buscar su rostro con mayor sensibilidad, aprendiendo a escuchar su voz y a permanecer en su presencia de manera más consciente. Cuando el creyente comprende que la fuerza prometida no proviene de sí mismo, sino del Espíritu Santo, nace de manera natural un deseo más profundo, no solo recibir poder, sino conocer a aquel que lo da, porque la fuerza sin relación se vuelve mecánica, pero la fuerza que nace de la presencia se vuelve viva y transformadora. Buscar el rostro de Dios no es una tarea adicional en la vida espiritual, es una consecuencia directa de reconocer nuestra necesidad, porque cuando el alma entiende que no puede sostenerse sola, comienza a anhelar la cercanía de Dios más que las respuestas rápidas. El Espíritu Santo no fue dado únicamente para capacitarnos en momentos específicos, fue dado para guiarnos a una relación constante con el Padre, porque su obra principal no es solo darnos fuerza, sino llevarnos a la comunión profunda donde esa fuerza se renueva día tras día. Muchas personas desean el poder del Espíritu Santo, pero evitan la intimidad, porque la intimidad requiere silencio, rendición y honestidad, y sin embargo es allí donde la verdadera fortaleza se forma,
en el lugar donde dejamos de aparentar y comenzamos a ser. Buscar el rostro de Dios implica aprender a detenerse, a callar el ruido interno y externo, porque el Espíritu Santo no compite con la prisa, se manifiesta con claridad cuando el corazón se aquieta y aprende a escuchar. En la quietud, el Espíritu Santo no siempre habla con palabras audibles, muchas veces habla con convicción, con dirección suave, con una paz que no se explica, y esa forma de hablar fortalece más que 1000 instrucciones. Buscar el rostro de Dios también implica aprender a reconocer su presencia en lo cotidiano, porque el Espíritu Santo no se limita a los momentos espirituales evidentes, Él acompaña decisiones simples, conversaciones ordinarias y pensamientos silenciosos. Cuando aprendemos a buscar a Dios en lo diario, la fe deja de ser un evento aislado y se convierte en un caminar continuo, y ese caminar produce una estabilidad interior que no depende de emociones intensas ni de circunstancias favorables. El Espíritu Santo nos guía a buscar a Dios no desde la culpa, sino desde el deseo, porque Dios no atrae por presión, atrae por amor, y el deseo genuino es siempre una señal de que Él ya está obrando en el corazón. Hay días en los que buscar el rostro de Dios se siente natural y fluido, y otros en los que parece difícil y seco, pero incluso en esos días, el Espíritu Santo sigue presente, porque su obra no depende de lo que sentimos, sino de la fidelidad de Dios. Buscar el rostro de Dios no significa sentir siempre algo especial, significa permanecer aún cuando no sentimos nada, confiando en que la presencia de Dios no se mide por sensaciones, sino por promesas cumplidas. En la presencia de Dios, el Espíritu Santo comienza a revelar áreas que necesitan ajuste, no para condenar, sino para alinear, porque la corrección que nace del amor produce crecimiento y no vergüenza. Muchas veces huimos de la presencia porque tememos ser confrontados, pero el Espíritu Santo no confronta para humillar, confronta para fortalecer, porque aquello que se ordena deja de debilitarnos en silencio. Buscar el rostro de Dios es permitir que el Espíritu Santo nos recuerde quiénes somos cuando la identidad se debilita, porque en medio del cansancio, la confusión o la presión, es fácil olvidar el llamado y perder perspectiva. El Espíritu Santo nos lleva una y otra vez al lugar donde recordamos que no somos autosuficientes, pero tampoco estamos desamparados, porque la dependencia correcta no genera inseguridad, genera descanso. En la presencia de Dios, el Espíritu Santo también nos enseña a discernir, a distinguir entre la voz de Dios y las voces del temor, la culpa o la presión externa, y ese discernimiento se convierte en una forma de protección espiritual. Buscar el rostro de Dios no significa alejarnos de la realidad, significa verla desde una perspectiva más alta, porque cuando la mirada se eleva, los problemas no siempre desaparecen, pero dejan de verse como absolutos. Hay una fortaleza que solo se recibe en la presencia, una fortaleza que no se nota de inmediato, pero que se manifiesta cuando llegan los momentos difíciles, porque lo que se construye en secreto sostiene lo público. El Espíritu Santo nos enseña que buscar a Dios no es un acto de esfuerzo extremo, sino una postura del corazón, porque incluso en medio de la actividad, el corazón puede permanecer atento y sensible a su dirección. Buscar el rostro de Dios también implica aprender a esperar, porque no toda respuesta es inmediata, pero toda espera en su presencia produce algo, aunque no siempre lo percibamos de inmediato. En la espera, el Espíritu Santo fortalece la paciencia, porque muchas veces el cansancio no viene de la dificultad, sino de querer resultados rápidos, y Dios trabaja con procesos más profundos que los tiempos humanos. El Espíritu Santo nos lleva a buscar a Dios no solo por lo que necesitamos, sino por quien es Él, y cuando el corazón aprende a permanecer por amor y no por urgencia, la relación se vuelve más estable y madura. Buscar el rostro de Dios transforma la manera en que enfrentamos la vida, porque ya no caminamos reaccionando a cada circunstancia, sino respondiendo desde una relación viva, y esa diferencia cambia todo. Tal vez hoy no sabes cómo buscar más profundamente, pero el simple deseo ya es un comienzo,
porque el Espíritu Santo despierta ese anhelo cuando sabe que el corazón está listo para avanzar un poco más. Buscar el rostro de Dios no es una carga nueva, es un alivio, porque en su presencia el alma deja de sostener lo que nunca fue diseñada para cargar sola. Y mientras este deseo de buscar a Dios se afirma en el corazón, algo empieza a fortalecerse de manera integral, porque la presencia constante del Espíritu Santo no solo guía, también fortalece cada área de la vida, preparándonos para caminar con una fuerza que alcanza el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Cuando el Espíritu Santo habita y gobierna, la fortaleza comienza a manifestarse de una manera que no depende del carácter natural ni de la energía humana, porque no nace del esfuerzo por resistir, sino de la certeza de ser sostenidos por Dios, y esa certeza se extiende a cada dimensión de la vida. Hay una fortaleza que alcanza el cuerpo, no como una promesa de ausencia de cansancio, sino como una capacidad renovada para levantarse aun cuando el desgaste es real, porque el Espíritu Santo no ignora la fragilidad física, la acompaña con sabiduría y cuidado. Muchos creyentes se sienten culpables por cansarse, como si el agotamiento fuera señal de poca fe, pero el Espíritu Santo enseña algo distinto, que reconocer los límites no es rendirse, sino honrar el diseño de Dios, porque incluso el descanso puede ser una expresión profunda de confianza. Cuando el Espíritu Santo fortalece el cuerpo, nos guía a escuchar señales que antes ignorábamos, a detenernos cuando es necesario y a cuidar lo que Dios nos ha confiado, porque la fortaleza divina no empuja hasta romper, sostiene para preservar. La fortaleza emocional es otra obra profunda del Espíritu Santo, porque muchas batallas no se libran en lo visible, sino en el interior, en emociones no procesadas, en dolores acumulados y en miedos silenciosos que desgastan el alma sin hacer ruido. El Espíritu Santo no anula las emociones, las ordena, enseñándonos a sentir sin quedar atrapados, a llorar sin desesperarnos y a alegrarnos sin miedo a perder, porque su presencia crea un espacio seguro donde el corazón puede expresarse y sanar. Hay emociones que, cuando se cargan solas, se vuelven pesadas, pero cuando se llevan a la presencia de Dios, comienzan a transformarse, porque el Espíritu Santo no rechaza el dolor, lo acompaña hasta que pierde su poder de dominarnos. La fortaleza emocional que viene del Espíritu Santo no endurece el corazón, lo estabiliza, permitiéndonos amar sin desbordarnos, enfrentar sin quebrarnos y permanecer sin perder la sensibilidad, porque la estabilidad interior es fruto de su obra constante. La mente también necesita ser fortalecida, porque muchas veces el creyente no cae por falta de fe, sino por agotamiento mental, por pensamientos repetitivos que desgastan, cuestionan y confunden, y allí el Espíritu Santo actúa con delicadeza y verdad. El Espíritu Santo renueva la mente no imponiendo ideas nuevas de golpe, sino reemplazando lentamente pensamientos que no nacen de Dios por verdades que traen paz, porque la transformación mental es un proceso que se sostiene con constancia y gracia. Cuando el Espíritu Santo fortalece la mente, el creyente aprende a discernir qué pensamientos deben ser atendidos y cuáles deben ser soltados, porque no toda idea que llega merece quedarse, y ese discernimiento es una forma poderosa de protección espiritual. La fortaleza mental que viene del Espíritu Santo no elimina la duda de inmediato, pero evita que la duda gobierne, porque la fe no consiste en no cuestionar nunca, sino en no dejar que el cuestionamiento nos aleje de Dios. Hay decisiones que se vuelven más claras cuando la mente está fortalecida, porque el Espíritu Santo trae orden donde antes había confusión, y ese orden interior se refleja en elecciones más sabias y coherentes. La fortaleza espiritual es la base que sostiene todo lo demás, porque sin ella, incluso el cuerpo, las emociones y la mente se debilitan con facilidad. Pero cuando el espíritu es fortalecido por el Espíritu Santo, toda la vida encuentra un eje estable. El Espíritu Santo fortalece el espíritu del creyente recordándole constantemente la verdad, no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando las circunstancias intentan contradecir las promesas de Dios. Esta fortaleza espiritual no se manifiesta como una emoción intensa constante,
sino como una convicción silenciosa que permanece incluso cuando las sensaciones cambian, porque lo que el Espíritu Santo establece no depende del ánimo del momento. La Escritura nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, y esa combinación revela la fortaleza integral que el Espíritu Santo produce, porque no se trata solo de fuerza, sino de equilibrio. Cuando el Espíritu Santo fortalece el espíritu, el creyente aprende a permanecer firme sin volverse rígido, a confiar sin volverse ingenuo y a obedecer sin perder la paz, porque la obediencia que nace del Espíritu no pesa, fluye. Tal vez hoy sientes que alguna de estas áreas está debilitada, el cuerpo cansado, el corazón sensible, la mente saturada o el espíritu apagado, pero la promesa del Espíritu Santo no se limita a una dimensión, Él obra de manera integral y paciente. Dios no fortalece solo lo que ya funciona, Él toca también lo que está herido, cansado o confundido, porque su intención no es que sobrevivas, sino que camines con una fuerza renovada que te permita avanzar sin perder el gozo. La fortaleza que viene del Espíritu Santo no elimina los desafíos, pero cambia radicalmente la manera en que los enfrentamos, porque ya no caminamos desde la presión de tener que ser fuertes, sino desde la confianza de ser sostenidos. Esta fortaleza no es ruidosa ni ostentosa, es silenciosa y constante, y se manifiesta cuando el creyente sigue caminando aun cuando no tiene todas las respuestas, porque confía en la presencia de Dios más que en la claridad inmediata. Cuando el Espíritu Santo gobierna, la vida comienza a alinearse de adentro hacia afuera, porque la fortaleza interior se refleja en actitudes más sanas, reacciones más equilibradas y decisiones más conscientes. Y a medida que esta fortaleza integral se afirma, el corazón descubre una necesidad profunda, un lugar donde descansar, un espacio seguro donde permanecer cuando el cansancio aparece, porque incluso la fortaleza necesita refugio, y ese refugio se encuentra bajo la protección constante de Dios, donde el Espíritu Santo cuida, guarda y sostiene sin cesar. Cuando la fortaleza que viene del Espíritu Santo comienza a afirmarse en el interior, el corazón reconoce algo esencial. No fue creado para vivir expuesto ni en constante tensión, sino para habitar en un refugio seguro, porque incluso la fuerza más estable necesita un lugar donde descansar sin temor ni defensas levantadas. El refugio de Dios no es una evasión de la realidad ni una negación de las dificultades, es una cobertura viva que sostiene mientras caminamos, porque el creyente no fue llamado a enfrentar la vida aislado, sino acompañado por una presencia fiel que guarda, orienta y protege. Bajo la protección de Dios, el alma aprende a soltar la vigilancia constante, porque ya no vive anticipando el daño, sino confiando en que hay un cuidado mayor obrando aun cuando no somos conscientes de ello, y esa confianza libera un cansancio profundo que muchos han normalizado. El Espíritu Santo no solo da fuerza para avanzar, también da sabiduría para detenerse, porque refugiarse en Dios implica reconocer que no todo debe ser enfrentado de inmediato ni respondido con prisa, y en ese discernimiento hay una protección silenciosa. Muchas personas viven con el corazón siempre alerta, como si cualquier error, palabra o decisión pudiera costarlo todo, pero el refugio de Dios nos enseña a vivir desde la seguridad y no desde el miedo, porque la protección divina no es frágil ni temporal. Cuando entendemos que Dios nos cubre, dejamos de reaccionar desde la ansiedad y comenzamos a responder desde la fe, porque el corazón que se siente protegido no necesita defenderse todo el tiempo, y esa paz interior cambia la manera en que enfrentamos conflictos y desafíos. Refugiarse en Dios también significa aceptar que no tenemos control sobre todo, pero sí tenemos acceso constante a su presencia, y esa presencia es suficiente para sostenernos mientras el camino se aclara, porque la fe no se basa en certezas humanas, sino en promesas divinas. El Espíritu Santo nos recuerda que la protección de Dios no siempre se manifiesta evitando la dificultad, muchas veces se manifiesta acompañándonos dentro de ella, dándonos fortaleza para atravesar lo que de otro modo nos habría quebrado. Hay una protección que guarda el corazón de endurecerse, incluso cuando la vida ha sido dura,
Y esa protección es una de las obras más profundas del Espíritu Santo, porque un corazón endurecido puede sobrevivir, pero no puede vivir plenamente. Bajo la cobertura de Dios, aprendemos que no toda herida necesita convertirse en una muralla, porque el amor y la presencia del Espíritu Santo crean un espacio seguro donde el corazón puede permanecer abierto sin quedar expuesto innecesariamente. Refugiarse en Dios no nos vuelve pasivos, nos vuelve conscientes, porque nos enseña a distinguir entre lo que debemos enfrentar y lo que debemos soltar, entre lo que requiere acción y lo que requiere descanso, y esa distinción protege la vida interior. La protección de Dios también se manifiesta en las decisiones que no tomamos, en los caminos que no seguimos y en las palabras que no decimos, porque muchas veces el Espíritu Santo guarda más de lo que vemos, y ese cuidado invisible sostiene el futuro. Cuando el creyente aprende a vivir bajo la cobertura de Dios, deja de cargar solo con la responsabilidad de sostenerlo todo, porque entiende que hay un Padre que cuida de su obra, y esa comprensión libera una presión que durante años pudo haberse sentido normal. Refugiarse en Dios implica aprender a depositar las preocupaciones antes de que se conviertan en cargas, porque el Espíritu Santo no espera que estemos al límite para intervenir, Él invita a soltar antes de quebrarnos. Hay una paz que solo se experimenta cuando el alma se permite descansar en Dios, no porque todo esté resuelto, sino porque confía en que aquel que prometió es fiel, y esa paz se convierte en un ancla en medio de la incertidumbre. La protección de Dios no nos aísla del mundo, nos guarda dentro de él, porque el Espíritu Santo no nos llama a escondernos, sino a caminar con discernimiento, sabiendo que no todo ambiente merece acceso completo a nuestro corazón. Bajo su refugio, el creyente aprende a cuidar lo que Dios está formando en su interior, porque la obra del Espíritu Santo es valiosa y necesita ser protegida de la prisa, del ruido y de la presión constante. Tal vez hoy te sientes cansado de sostener emociones, responsabilidades y expectativas ajenas, y este es un buen momento para recordar que el refugio de Dios está disponible, no como un premio por hacerlo bien, sino como un regalo para quienes reconocen su necesidad. Refugiarse en Dios no es señal de debilidad espiritual, es señal de madurez, porque solo quien entiende su límite reconoce la importancia de la cobertura divina, y esa humildad fortalece más que cualquier autosuficiencia. El Espíritu Santo crea un refugio interior donde el creyente puede procesar sin prisa, sanar sin presión y crecer sin comparación, porque Dios no trabaja con el ritmo del mundo, trabaja con el ritmo del corazón. Cuando el corazón habita en este refugio, la vida se vuelve más liviana, no porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque ya no se cargan solas, y esa diferencia transforma la experiencia diaria. Hay una protección que guarda la esperanza, incluso cuando las circunstancias intentan apagarla, porque el Espíritu Santo mantiene viva la promesa aun cuando todo alrededor parece contradecirla. Refugiarse en Dios también significa aprender a volver, una y otra vez, cuando nos sentimos expuestos, cansados o confundidos, porque el refugio no se pierde por fallar, permanece abierto por gracia. La protección de Dios no se gana, se recibe, y cuando se recibe con gratitud, el corazón aprende a permanecer con mayor confianza, porque ya no teme ser rechazado en el lugar donde fue invitado a descansar. Si esta verdad está resonando contigo, recuerda que no caminas solo, hay una comunidad de creyentes que también está aprendiendo a depender del Espíritu Santo, a refugiarse en Dios y a caminar sostenidos por su presencia. Te invito a permanecer conectado, a sentirte parte de este espacio, porque la fe se fortalece cuando se vive en comunión, y caminar juntos nos recuerda que el refugio de Dios también se manifiesta a través de relaciones que edifican. Y mientras descansamos bajo esta protección, algo comienza a prepararse en lo profundo. Historias vivas, testimonios reales de cómo el Espíritu Santo ha sostenido a otros en medio de circunstancias diversas, recordándonos que la promesa no es teoría, sino experiencia viva que sigue obrando hoy. A lo largo de la historia bíblica, la promesa del Espíritu Santo no se quedó en palabras pronunciadas al viento,
sino que se manifestó con poder real en la vida de hombres y mujeres que, lejos de ser invencibles por naturaleza, fueron fortalecidos desde dentro por la presencia de Dios. Y en cada uno de estos testimonios encontramos un reflejo vivo de lo que Él sigue haciendo hoy. Los discípulos mismos son el primer y más claro ejemplo, porque antes de recibir al Espíritu Santo eran hombres temerosos, inseguros y confundidos, encerrados por miedo, incapaces de sostener la misión que Jesús les había confiado, y sin embargo, después de recibir la promesa, esos mismos hombres se levantaron con una valentía que no provenía de su carácter, sino del poder que había venido sobre ellos. Pedro, quien antes negó a Jesús por temor, se puso en pie con autoridad espiritual, hablando con claridad y firmeza, no porque hubiera cambiado su personalidad, sino porque el Espíritu Santo había fortalecido su interior, transformando el miedo en convicción y la inseguridad en testimonio vivo. Ese cambio nos recuerda que la fuerza del Espíritu Santo no borra la historia pasada, la redime, porque Dios no busca personas sin errores, busca corazones dispuestos a ser llenados por su poder, y cuando eso sucede, lo que antes fue debilidad se convierte en plataforma para la gracia. Pensemos también en Esteban, un hombre no tan mencionado como los apóstoles principales, pero lleno del Espíritu Santo, capaz de permanecer firme aún cuando su vida estaba en peligro, porque la fuerza que lo sostenía no venía de la ausencia de miedo, sino de una certeza profunda de que Dios estaba con él. Esteban no fue librado del sufrimiento, pero fue fortalecido para atravesarlo con una paz que no se explica humanamente, mostrándonos que el poder del Espíritu Santo no siempre cambia la circunstancia, pero sí cambia la manera en que el creyente la enfrenta. Pablo es otro testimonio poderoso de esta fuerza transformadora, un hombre que pasó de perseguidor a servidor, de violento a compasivo, no por una corrección externa, sino por una obra profunda del Espíritu Santo que reorientó su vida entera. Pablo enfrentó cárceles, naufragios, rechazo y cansancio extremo, y aún así siguió caminando con una perseverancia que solo puede explicarse por la fuerza que viene de Dios, porque nadie sostiene ese nivel de entrega solo con determinación humana. Cuando Pablo escribió sobre la fortaleza en la debilidad, no lo hizo desde la teoría, lo hizo desde la experiencia de haber sido sostenido una y otra vez por el Espíritu Santo, aprendiendo que el poder de Dios se perfecciona precisamente donde el ser humano reconoce su límite. No solo los líderes visibles fueron fortalecidos por el Espíritu Santo, también personas sencillas, como Ananías, quien obedeció una instrucción difícil al ir a orar por Saulo, confiando no en su seguridad personal, sino en la dirección del Espíritu, y esa obediencia silenciosa fue clave para un cambio histórico. Ananías no es recordado por grandes discursos ni por milagros públicos, pero su testimonio nos muestra que la fuerza del Espíritu Santo también se manifiesta en actos de obediencia discretos, donde el creyente confía más en la voz de Dios que en su propio temor. En el Antiguo Testamento, aunque el Espíritu Santo no habitaba de manera permanente como después de la promesa, vemos destellos claros de su obra fortalecedora, como en la vida de Gedeón, un hombre inseguro, escondido, convencido de su pequeñez, que fue revestido de fuerza cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Gedeón no cambió porque de repente se creyera valiente, cambió porque el Espíritu de Dios lo capacitó para ver más allá de sus limitaciones, recordándonos que la fortaleza espiritual no nace de la autoestima, sino de la presencia divina. También está la historia de Sansón, que aunque compleja y marcada por errores, nos recuerda que la fuerza sobrenatural no proviene del cuerpo ni de la disciplina externa, sino del Espíritu de Dios, y que cuando esa presencia se descuida, la fuerza se pierde, no por castigo inmediato, sino por desconexión. Este testimonio nos enseña que la promesa del Espíritu Santo no debe darse por sentada, sino cuidada, porque la fuerza espiritual se mantiene viva cuando la relación con Dios permanece activa y consciente. La vida de Daniel es otro reflejo profundo de esta fuerza interior, porque aún en un ambiente hostil, lejos de su tierra y de sus costumbres, se mantuvo firme, no por rebeldía, sino por una convicción sostenida por Dios,
y esa convicción fue más fuerte que la presión externa. Daniel no fue librado de la prueba por anticipado, fue sostenido dentro de ella, y eso nos recuerda que la fuerza del Espíritu Santo no siempre evita el horno o el foso, pero sí guarda el corazón y la vida cuando el creyente camina fielmente. Hay testimonios menos visibles, como el de la mujer que perseveró en oración durante años sin respuestas inmediatas, como Ana, quien derramó su alma delante de Dios y fue fortalecida en su interior antes de ver el cumplimiento externo, porque el Espíritu de Dios actúa primero en lo profundo. Ana se levantó de la oración con un rostro distinto antes de recibir lo que pedía, mostrándonos que la fuerza espiritual muchas veces se manifiesta como paz anticipada, una paz que no depende del resultado inmediato. Estos testimonios no están escritos para ser admirados desde lejos, sino para recordarnos que la misma promesa sigue vigente, que el mismo Espíritu sigue obrando y que la misma fuerza está disponible para el creyente de hoy. Si Dios fortaleció a personas reales, con temores reales, procesos largos y caídas visibles, también puede fortalecerte a ti, porque la promesa nunca dependió del mérito humano, sino de la fidelidad divina. Cada historia bíblica nos recuerda que la fuerza del Espíritu Santo no es exclusiva para los grandes momentos, sino para la vida diaria, para la perseverancia silenciosa, para la obediencia constante y para la fidelidad cuando nadie está mirando. Y mientras estos testimonios se asientan en el corazón, algo comienza a romperse suavemente pero con firmeza. El dominio del temor, porque cuando entendemos que Dios ha sostenido a otros en circunstancias extremas, comenzamos a creer que también puede sostenernos a nosotros, y esa convicción abre el camino hacia una libertad más profunda que está a punto de revelarse. Cuando la fuerza del Espíritu Santo comienza a afirmarse en la vida del creyente, una de las primeras cadenas que empieza a debilitarse es el temor, porque el miedo no desaparece por imposición ni por fuerza de voluntad, sino cuando pierde el lugar de autoridad que ocupaba en el interior. Y ese desplazamiento sucede cuando la presencia de Dios se vuelve más real que la amenaza. El temor adopta muchas formas, no siempre se presenta como pánico evidente, a veces se esconde detrás de la prudencia excesiva, de la postergación constante, de la necesidad de control o del silencio que evita el conflicto, pero en el fondo siempre tiene la misma raíz, la sensación de estar solo frente a lo que viene. El Espíritu Santo no llega para ignorar el temor ni para ridiculizarlo, llega para acompañar al creyente hasta que el miedo pierde su dominio, porque la obra de Dios no consiste en exigir valentía inmediata, sino en formar confianza progresiva. Muchos creyentes viven intentando vencer el temor con frases positivas o con disciplina externa, pero el miedo no se disuelve con palabras aprendidas, se debilita cuando el corazón aprende que no camina solo, y esa certeza es obra directa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita y actúa, el temor deja de ser el consejero principal, porque la voz de Dios comienza a escucharse con mayor claridad, y esa voz no empuja ni acusa, guía con firmeza y paz. El temor suele crecer cuando la identidad se siente frágil, porque todo parece amenazarla, pero cuando el Espíritu Santo afirma la identidad en Dios, el miedo pierde argumentos, porque ya no vivimos protegiendo algo inestable, sino descansando en una verdad firme. Hay miedos que nacen del pasado, de experiencias dolorosas que dejaron huella, y aunque el tiempo pase, esas huellas siguen influyendo en decisiones presentes, pero el Espíritu Santo no solo consuela, también sana, porque trae luz a lo que fue oculto y restaura lo que fue herido. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarse o a no estar a la altura del llamado, todos ellos comienzan a debilitarse cuando el creyente entiende que la obra de Dios no depende de su perfección, sino de su fidelidad. El Espíritu Santo enseña al corazón que fallar no equivale a perder el favor de Dios, y esa revelación libera una presión profunda, porque cuando el miedo a fallar se disuelve, la obediencia se vuelve más libre y auténtica. La libertad del temor no significa que nunca más sentiremos miedo, significa que el miedo deja de gobernar, porque aprendemos a reconocerlo sin obedecerlo, sabiendo que hay una verdad más grande que lo confronta con amor.
El Espíritu Santo no elimina los desafíos, pero cambia radicalmente la manera en que los enfrentamos, porque donde antes había parálisis, comienza a haber movimiento, y donde antes había huida, comienza a haber discernimiento. Cuando el temor pierde poder, el creyente deja de reaccionar impulsivamente y comienza a responder con sabiduría, porque ya no actúa desde la urgencia de protegerse, sino desde la confianza de estar sostenido. Hay una libertad que se manifiesta cuando el Espíritu Santo gobierna, una libertad que no es imprudente ni arrogante, sino serena, porque sabe que no todo depende del resultado inmediato, sino de la fidelidad en el proceso. El Espíritu Santo nos recuerda que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, y esa combinación revela que la verdadera fortaleza no es ausencia de miedo, sino presencia de equilibrio. El miedo tiende a aislar, a cerrar el corazón y a desconfiar, pero el Espíritu Santo impulsa a la comunión, porque sabe que la fe se fortalece cuando se comparte, y el aislamiento es uno de los terrenos donde el temor crece con mayor facilidad. Cuando el creyente comienza a caminar en la libertad que da el Espíritu Santo, se atreve a amar con mayor sinceridad, a hablar con mayor verdad y a obedecer con mayor coherencia, porque el miedo deja de dictar los límites. La libertad del temor también se manifiesta en la capacidad de esperar, porque muchas decisiones precipitadas nacen del miedo a perder, y cuando el Espíritu Santo gobierna, el corazón aprende a confiar en los tiempos de Dios. Hay una paciencia que nace cuando el miedo se debilita, una paciencia que no es resignación, sino confianza activa, porque sabe que Dios sigue obrando aún cuando no vemos cambios inmediatos. El temor muchas veces se alimenta de escenarios futuros que nunca llegan, de suposiciones que se repiten en la mente, pero el Espíritu Santo trae la capacidad de vivir en el presente con fe, sin quedar atrapados por proyecciones que desgastan. Cuando el Espíritu Santo fortalece al creyente, la mente aprende a descansar, porque deja de intentar controlar lo incontrolable, y ese descanso mental es una de las mayores expresiones de libertad espiritual. La libertad del temor no se construye de un día para otro, se cultiva con decisiones diarias de confiar, de orar, de permanecer, porque cada acto de dependencia debilita al miedo y fortalece la fe. Hay una valentía que nace del Espíritu Santo, no una valentía ruidosa ni impulsiva, sino una valentía silenciosa que avanza aún con temor, porque sabe que Dios camina delante y también a su lado. El creyente que camina en esta libertad no presume de su fe, la vive, porque no necesita demostrar nada, solo permanecer fiel, y esa fidelidad sostenida es una forma profunda de valentía. Cuando el temor pierde autoridad, la gratitud se profundiza, porque ya no agradecemos solo cuando todo sale bien, sino también por la presencia de Dios en medio de lo incierto, y esa gratitud mantiene el corazón alineado. El Espíritu Santo no empuja al creyente a situaciones para probarlo, lo acompaña con paciencia mientras aprende a confiar, porque Dios no se complace en exponer, se complace en sostener. Tal vez hoy todavía hay miedos que no sabes cómo soltar, miedos que se han vuelto parte del paisaje interior, pero el Espíritu Santo no exige una liberación inmediata, invita a un proceso acompañado, porque la sanidad verdadera respeta el ritmo del corazón. La libertad del temor no significa vivir sin cuidado, significa vivir sin esclavitud, porque el cuidado guiado por Dios protege, pero el miedo gobernando limita. Cuando el Espíritu Santo ocupa el centro, el creyente comienza a caminar con una libertad nueva, no porque todo esté resuelto, sino porque confía en que Dios está presente y activo. Y mientras esta libertad se afirma poco a poco, surge una necesidad natural y profunda: aprender a cuidar esta libertad cada día, a vivir conscientes de la presencia del Espíritu Santo en lo cotidiano, porque lo que no se cultiva se debilita, y lo que se cultiva en comunión permanece y transforma. La fuerza que el Espíritu Santo deposita en el creyente no fue diseñada para ser experimentada solo en momentos excepcionales, sino para sostener una vida diaria que aprende a caminar con Dios de manera constante, porque la verdadera transformación no ocurre en instantes aislados,
sino en la fidelidad de lo cotidiano. Los hábitos espirituales no son rutinas vacías ni obligaciones religiosas, son espacios intencionales donde el creyente le da lugar al Espíritu Santo para guiar, ordenar y renovar, porque lo que se cultiva con constancia termina formando el carácter y sosteniendo la fe cuando llegan los días difíciles. La presencia diaria del Espíritu Santo comienza con una decisión simple pero poderosa: reconocer cada mañana que no caminamos solos, que no enfrentamos el día desde nuestras fuerzas, sino desde una ayuda viva que ya habita en nosotros, y ese reconocimiento cambia la disposición del corazón desde el inicio. Cuando el día comienza en dependencia, el alma se orienta, porque lo primero que se afirma suele gobernar todo lo demás, y recordar la presencia del Espíritu Santo al despertar crea un fundamento de paz que acompaña cada pensamiento, cada decisión y cada conversación. Un hábito esencial es aprender a conversar con Dios a lo largo del día, no solo en momentos formales, sino en lo cotidiano, porque el Espíritu Santo no se limita a espacios específicos, Él acompaña cada aspecto de la vida cuando se le da lugar. Hablar con Dios mientras caminamos, trabajamos o descansamos mantiene el corazón sensible, porque la relación con el Espíritu Santo no se construye solo en palabras largas, sino en una conciencia constante de su cercanía. La oración sencilla, honesta y sin pretensiones se convierte en un canal de fortaleza diaria, porque Dios no busca perfección en nuestras expresiones, busca sinceridad en nuestra disposición, y esa sinceridad mantiene viva la comunión. Otro hábito profundo es aprender a detenerse antes de reaccionar, llevando pensamientos y emociones a la presencia del Espíritu Santo, porque muchas decisiones que luego pesan nacen de reacciones impulsivas y no de dirección divina. Cuando el creyente aprende a pausar, a respirar y a presentar lo que siente delante de Dios, el Espíritu Santo trae claridad, porque su guía no actúa desde la prisa, actúa desde la sabiduría que ve más allá del momento inmediato. La lectura de la palabra también se vuelve un hábito de presencia cuando se recibe como un encuentro y no como una obligación, porque el Espíritu Santo utiliza la palabra para recordar promesas, afirmar identidad y traer dirección específica en medio de la confusión. Leer la palabra con el corazón abierto permite que el Espíritu Santo ilumine lo que necesita ser fortalecido, corregido o confirmado, porque la Escritura no fue dada para aumentar carga, sino para sostener y orientar la vida. Otro hábito esencial es la gratitud consciente, porque agradecer no solo honra a Dios, también ordena el interior, y cuando el creyente reconoce la obra del Espíritu Santo en los detalles, el corazón se mantiene sensible y expectante. La gratitud diaria nos recuerda que no estamos abandonados, que Dios sigue obrando aun cuando no vemos cambios inmediatos, y esa conciencia protege la fe del desgaste silencioso que produce la espera prolongada. Cuidar los pensamientos es otro hábito fundamental, porque no todo pensamiento merece atención ni autoridad, y el Espíritu Santo nos enseña a discernir qué ideas vienen de Dios y cuáles nacen del temor, la presión o la culpa. Cuando los pensamientos se presentan delante de Dios, pierden su poder para gobernar, porque la luz siempre desarma lo que opera en silencio, y el Espíritu Santo trae orden donde antes había ruido mental. La presencia diaria también se fortalece cuando el creyente aprende a respetar los límites del cuerpo y del descanso, entendiendo que el agotamiento constante no es una señal de entrega espiritual, sino muchas veces una falta de sabiduría. Descansar es un acto de fe, porque al descansar declaramos que el mundo no depende completamente de nosotros, y esa declaración libera una carga invisible que muchos han llevado sin darse cuenta. El Espíritu Santo también guía al creyente en la manera en que se relaciona con los demás, porque la fuerza que Él da no es para aislar, sino para edificar, y cada relación se convierte en un espacio donde su presencia puede manifestarse. Escuchar con paciencia, hablar con verdad y responder con gracia son hábitos que se desarrollan cuando el Espíritu Santo gobierna el interior, porque el amor y la sabiduría comienzan a fluir de manera natural. Otro hábito importante es cerrar el día en la presencia de Dios, no repasando solo lo que faltó o lo que salió mal, sino reconociendo dónde estuvo su ayuda,
su dirección y su cuidado, porque la manera en que terminamos el día influye en cómo descansamos y despertamos. Presentar el cansancio, las dudas y las emociones del día delante de Dios permite que el alma se aquiete, porque no se va a dormir cargando todo sola, y ese descanso nocturno también es una forma de dependencia. La presencia diaria del Espíritu Santo no elimina las luchas, pero evita que se acumulen sin ser procesadas, porque cuando todo se lleva a Dios a tiempo, el corazón se mantiene liviano y la fe se conserva viva. Estos hábitos no se forman de un día para otro, se construyen con constancia, paciencia y gracia, porque Dios no espera perfección, espera disposición, y un corazón dispuesto siempre encuentra la manera de permanecer. La fuerza del Espíritu Santo se sostiene cuando la relación se cuida, porque la presencia no se improvisa, se cultiva, y lo que se cultiva en lo secreto sostiene lo público. Poco a poco, estos hábitos transforman la manera en que el creyente se ve a sí mismo, porque deja de definirse por el cansancio o la debilidad y comienza a reconocerse como alguien sostenido por Dios. La vida diaria comienza a reflejar una estabilidad distinta, no porque todo esté resuelto, sino porque la presencia del Espíritu Santo se ha vuelto un lugar habitual donde el corazón regresa una y otra vez. Y mientras estos hábitos se afirman, el creyente se prepara para una revelación final, una verdad que reúne todo lo recorrido y devuelve la mirada al centro de la promesa, recordándonos una vez más de dónde viene la fuerza, para qué fue dada y cómo transforma la vida cuando se recibe con fe y se vive con dependencia. Hay momentos en los que la fe necesita volver al centro, no para empezar de nuevo, sino para recordar desde dónde nace la fuerza que nos ha sostenido todo este tiempo. Porque cuando el creyente pierde de vista el origen del poder, comienza a cargar lo que nunca fue diseñado para llevar solo. A lo largo de este caminar hemos visto que la promesa del Espíritu Santo no fue dada como un complemento opcional, sino como una provisión esencial, porque Dios sabía que la vida del creyente, sin su presencia activa, se convertiría en un intento constante de resistir en lugar de una experiencia de vivir sostenido. La fuerza verdadera nunca estuvo en el carácter humano, ni en la disciplina perfecta, ni en la constancia inquebrantable, sino en la presencia de Dios habitando en el interior, guiando, renovando y levantando cuando las fuerzas naturales se agotan. Dios no llamó al creyente a demostrar fortaleza, lo llamó a recibirla, porque la vida espiritual no fue diseñada para ser una carga pesada, sino un caminar acompañado por una ayuda viva que conoce el camino mejor que nosotros mismos. Hoy puedes mirar tu historia reciente y reconocer cuántas veces seguiste adelante no porque todo estuviera claro, sino porque algo dentro de ti te sostuvo cuando no había explicaciones suficientes, y ese algo no fue casualidad, fue la obra silenciosa del Espíritu Santo cumpliendo la promesa. Tal vez hubo días en los que te sentiste débil, confundido o cansado, y aún así no te rendiste, no porque fueras fuerte, sino porque fuiste sostenido, y esa distinción cambia la manera en que entiendes tu fe y tu proceso. El Espíritu Santo no vino para reemplazarte, vino para acompañarte, porque Dios no anula la humanidad del creyente, la llena de su presencia para que pueda vivir conforme al llamado sin perder el alma en el intento. Cuando la fuerza viene del Espíritu Santo, el creyente deja de compararse, porque entiende que no todos caminan al mismo ritmo ni enfrentan las mismas batallas, y esa comprensión trae descanso y libertad interior. La promesa nunca fue que todo sería fácil, la promesa fue que no estaríamos solos, y esa compañía es la que marca la diferencia entre sobrevivir la fe y vivirla con propósito y dirección. Hoy volvemos al centro, a la palabra que dio sentido a todo lo recorrido, porque Jesús no dejó a sus discípulos con instrucciones complicadas, los dejó con una promesa clara y suficiente. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y esa palabra sigue viva. Ese poder no fue prometido para impresionar, fue prometido para sostener, para capacitar, para fortalecer al creyente común en medio de una vida real llena de decisiones, presiones y momentos de debilidad.
Recibir el poder del Espíritu Santo no significa vivir en una experiencia constante de emoción. Significa vivir con una fuente constante de fuerza interior. Una fuente que no se seca cuando el ánimo baja ni se apaga cuando la circunstancia es adversa. Hoy puedes reconocer que muchas veces intentaste avanzar con tus propias fuerzas, y al hacerlo te cansaste más rápido de lo necesario, pero también puedes reconocer que cada vez que volviste a depender de Dios, algo se reordenó dentro de ti. El Espíritu Santo no te reprocha cuando te cansas, te invita a volver, porque su presencia no se retira cuando fallas, permanece esperando el momento en que decidas soltar el peso y descansar nuevamente en Él. La promesa del Espíritu Santo no caduca, no se agota y no depende de tu desempeño espiritual, depende de la fidelidad de Dios, y esa fidelidad es más estable que cualquier emoción pasajera. Hoy puedes decidir algo sencillo pero profundo, dejar de intentar ser fuerte por tu cuenta y comenzar a vivir desde la fuerza que Dios prometió, porque esa decisión marca un antes y un después en la manera en que enfrentas la vida. Cuando el creyente vive desde la dependencia del Espíritu Santo, la fe se vuelve más honesta, más humilde y más estable, porque ya no se sostiene en la apariencia, sino en la relación. Tal vez el futuro aún no está claro, tal vez hay decisiones pendientes, caminos inciertos o preguntas sin respuesta, pero la promesa no fue claridad total, fue poder para caminar aún cuando la claridad llega por partes. El Espíritu Santo no siempre cambia la escena, pero siempre cambia al creyente que permanece, y ese cambio interior es muchas veces el mayor milagro, porque transforma la manera de vivir incluso antes de transformar las circunstancias. Hoy puedes cerrar este tiempo recordando que no estás atrasado, no estás fallando y no estás solo, porque la promesa sigue vigente y la presencia de Dios sigue obrando aún cuando no la sientes con intensidad. Antes de cerrar, te invito a hacer algo consciente y sencillo. Escribe en los comentarios una frase como confío en la fuerza del Espíritu Santo, porque al hacerlo no solo lo dices, lo afirmas, y toda verdad afirmada con fe comienza a producir fruto. Comparte este mensaje con alguien que esté cansado de intentar sostenerlo todo solo, porque muchas veces una palabra llega en el momento exacto para recordar que la ayuda de Dios sigue disponible. Si este espacio ha edificado tu vida, suscríbete y permanece, porque la fe se fortalece cuando se alimenta constantemente, y caminar juntos nos recuerda que no somos los únicos aprendiendo a depender del Espíritu Santo. Y aquí queda un secreto práctico para llevar contigo. Cada vez que te sientas agotado, confundido o sin fuerzas, no te exijas avanzar más rápido. Detente un momento y reconoce conscientemente la presencia del Espíritu Santo, porque volver a la fuente siempre renueva más que forzarse a continuar. Hoy no terminas este tiempo con una carga nueva, sino con una promesa reafirmada, recordando que la fuerza no viene de ti, viene de Dios, y que el Espíritu Santo sigue cumpliendo lo que fue prometido. Camina con esa certeza, vive desde esa dependencia y descansa en esa presencia, porque la promesa sigue viva y la fuerza que viene de lo alto sigue disponible para todo creyente que decide recibirla y permanecer en ella.